Bueno, hola a todos. Muchas gracias por presenciar este nuevo webinar donde CFA Society Chile entrevista a líderes del mercado. El día de hoy tenemos a dos altos ejecutivos de Renta 4, donde vamos a conversar de distintos temas. Nos vamos a pasear, ¿cierto?, del contexto global, vamos a hacer una mirada local también y vamos a tocar puntos como inversiones responsables, ¿cierto?, el proceso constituyente y alternativas de inversión. El día de hoy está presente Arturo Frey, quien es gerente general de Renta 4 en Chile. Él es ingeniero comercial y magíster de la misma casa de estudios. Tiene experiencia profesional liderando equipos, sobre todo en temas relacionados a inversiones. También es docente y aparte es columnista de diversos medios escritos. También tenemos a Juan Carlos Ureta, que es diplomado en especialidad jurídico-económica en la Universidad de Deusto. Actualmente es presidente de Renta 4 y participa en directorio de distintas instituciones, ¿ya? Él además ejerce distintas funciones de consultor de varios grupos empresariales españoles, extranjeros, y es autor de numerosas publicaciones especiales en temas jurídicos y financieros, ¿cierto? También vamos a revisar su última publicación. Entonces, para dar comienzo hoy día, vamos a partir con Charles Buchanan, un voluntario nuestro que ha estado muy activo en entrevistar a contrapartes interesantes. Por favor, adelante, Charles. Gracias, Hugo, y gracias de nuevo, Juan Carlos y Arturo, por asistir. El primer tópico que queremos tocar, porque sabemos que los dos de ustedes han tenido mucho éxito como inversores, pero también, en el caso de Juan Carlos, han tenido éxito como empresario, en el caso de Arturo como gerente. Y queremos empezar de este lado, de hablar de en 1986 se fundió Renta 4 y se dice que la intención, el objetivo es de contribuir a que los mercados sirven para impulsar el progreso de la sociedad y para mejorar la vida de las personas. Quiero hablar un poco del inicio, cuando empezó el banco. Bueno, en este caso fue una sociedad de valores, pero ¿qué fue la motivación? Vale, pues mira, en el año 86 hubo un evento muy importante para los mercados financieros que fue llamado Big Bang de la Bolsa de Londres, ¿no? Cuando se pasa del sistema de comisiones fijas y del sistema de brokers individuales, miembros del mercado individuales, al sistema de comisiones libres y miembros del mercado sociedades, companies, ¿no? Compañías. Entonces, en ese momento yo era agente de cambio y bolsa. En Madrid, el ser agente de cambio y bolsa en España era una profesión, por decir así, dependiente de haber obtenido una plaza que eras aprobado por el sector público, por el Ministerio de Economía. Yo había sido abogado del Estado, también del Ministerio de Economía. Entonces, realmente lo que pasó ahí fue que se vio muy claro que el modelo del sistema financiero iba a cambiar, iba a haber un cambio hacia compañías, ¿no? Hacia compañías de inversión, sociedades que prestasen servicios de inversión en lugar del viejo modelo de los agentes de cambio y bolsa, ¿no? Es un momento, en mediados de los 80, es un momento muy importante en los mercados financieros, como lo puede ser también este que estamos viendo actualmente, en la medida en que hay una serie de cambios tecnológicos, sobre todo lo que se llamó el mercado continuo. Antes las sesiones de bolsa eran de 1 hora o 2 horas, ¿no? Y lo que se pasa que sean todo el día y muy basadas en modelos ya de tecnología con mercado continuo en pantalla, ¿no? Y eso pues fue un cambio muy importante y ahí pensé que realmente era muy bueno el iniciar una empresa dedicada a las inversiones, ¿no? Renta 4 nació vinculada a la inversión y siempre ha estado vinculada a la inversión. Ahora somos un banco, pero somos un banco con capacidad plena, pero que estamos especializados en inversiones, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un viaje a Estados Unidos el año 86, precisamente, en el que vi un poco lo que estaba pasando en Nueva York, ¿no? Y que era un mercado mucho más avanzado que el español en aquel momento y lo sigue siendo, ¿no? Y entonces vi cómo las grandes casas de inversión y las no tan grandes también, pues allí canalizaban los flujos de ahorro de forma directa hacia empresas y eso me pareció que era algo muy potente, que tenía mucha fuerza y que la economía española se iba a transformar también
sí contaba con un mercado de capitales profundo y fuerte, ¿no? Y bueno, así nace Renta 4, igual que otras compañías similares, en los años 85, 86, 87, que en el fondo todos estábamos viendo que había una transformación en los mercados financieros, que se había generado el Big Bang de la Bolsa de Londres, que la onda expansiva del Big Bang iba a llegar también a España y que además las finanzas del futuro iban a ir más por empresas especializadas en ofrecer servicios de inversión y hacer como bancos de inversión, ¿no? Y ese es un poco el origen. Nosotros empezamos muy vinculados al mercado de bonos del tesoro. Inicialmente trabajábamos mucho en el mercado de bonos del tesoro y luego ya pasamos a trabajar de forma muy amplia en los mercados de equity, en las bolsas, en los fondos de inversión, fondos de pensiones. Y ese es un poco el origen. El origen fue realmente ver que que iba a haber, o creíamos, una transformación del ahorrador en inversor y que realmente iba a haber necesidad de una oferta de servicios de inversión especializada, y es lo que hemos querido hacer siempre, acercar la inversión al mundo del ahorrador, ¿no? Ok, bueno, pero hablando de esta transformación, una década después también hubo otra gran transformación en que en 1996 Charles Schwab lanzó su plataforma en línea. Y tú decidiste en 1999 de lanzar la plataforma. Así como entiendo que ustedes lanzaron en 2 meses, prepararon la plataforma en línea. Y eso fue un momento donde otros bancos estaban dejando de lado de una plataforma en línea. Y tú decidiste que fue muy importante. Y yo tengo un comentario que yo quiero leer de tu hermano, así que dice un poco de su actitud de innovación, que dice: no pretendes tener un proyecto inmejorable desde el minuto 1. Saca el modelo y luego mejóralo día a día a través de la experiencia del cliente. Sí, así es. Un poco de eso, sí. Mira, la verdad es que la aparición de Internet para un modelo de negocio, para una actividad y un modelo de empresa como era Renta 4, fue como un maná llegado del cielo, ¿no? Porque realmente era un poco, nosotros, como antes decía, el objetivo siempre era acercar la inversión a los inversores, ¿no? A los ahorradores, ponerlo fácil, ¿no? Nosotros habíamos empezado a hacer ya en los años 90 una red de oficinas, que hoy en día son 62, prácticamente con la idea de tener una red en toda España, incluso en sitios que aparentemente había pocos inversores, como era, pues no sé, Lanzarote, o sitios un poco en los que había poca cultura, aparentemente poca cultura de inversión, ¿no? Y nosotros fuimos haciendo esa red a lo largo de toda España y a lo largo de la década de los 90, y cuando llega Internet nos damos cuenta de que realmente Internet te permitía poner la inversión al alcance de cualquiera, con tal de que tuviera un ordenador y pudiera acceder al ordenador y acceder al mercado y comprar o vender acciones en cualquier mercado del mundo, en el mercado americano, en el mercado de París, o en el mercado español, por supuesto, simplemente con dar un clic, ¿no? Y eso fue para nosotros como una especie de revelación, ¿no? Y es verdad, también yo tengo un hermano que ha sido siempre muy, muy aficionado al tema de Internet, pero en ámbitos distintos totalmente a las finanzas. Se ha movido más en ámbito de consumo, ¿no? Y de música y otros ámbitos. Y él me movió mucho a decir: mira, lánzalo, no te equivoques, esto va a ser el futuro y realmente si os lanzáis por ahí, pues lo vais a ver, ¿no? Y recuerdo que realmente me dijo: bueno, y no te compliques la vida con que el primer día lo tengas perfecto, porque justamente la experiencia digital es lo bueno que tienen los modelos de comercio electrónico en general, es que vas aprendiendo con la experiencia del cliente. No se trata de que el primer día tengas algo perfecto, porque hayas contratado a 1000 ingenieros y tengas algo. No, es la experiencia del cliente la que te va dando el ir justamente mejorando la plataforma, ¿no? Y efectivamente nosotros lanzamos la primera plataforma que hubo de inversión online en España. Hablaba de Charles Schwab, y una de las empresas que a mí más me gustó cuando fui el año 86 a Estados Unidos, a Nueva York, fue Charles Schwab, que venía de California, se acababa de estar en Nueva York y me gustó. Entonces estaba en los bajos de las Torres Gemelas. Había hecho una cosa que luego nosotros trasladamos a España, que eran las llamadas salas de bolsa, que eran como auditorios, que luego lo vi también en Hong Kong precisamente y en Taiwán. Eran como auditorios en los cuales había
una serie de sillas y una gran pantalla, y ahí uno pues iba la gente y compraba y vendía, ¿no? Claro, no había llegado todavía Internet. Cuando llega Internet todo eso pues desaparece un poco porque ya la gente puede hacerlo desde su ordenador y ahora desde su móvil, ¿no? Pero bueno, la idea siempre de Charles Schwab ha sido un poco la voz del inversor en Estados Unidos, ¿no? Y ese ha sido un poco también nuestro posicionamiento en España. Oh, bueno, gracias. Yo tengo una pregunta por Arturo. El crecimiento de Renta 4 en Chile en los últimos 2 años han sido tremendo. Así, y para dar algunos números, así la intermediación local han aumentado a una tasa de crecimiento de compuesto de 100% en los últimos 2 años. Y la intermediación extranjero han crecido más a una tasa de crecimiento anual compuesto de 150. El número de usuarios han aumentado yo tengo 2.200 al fin de 2019 hasta casi 15.000. Entonces, mi pregunta es, este crecimiento tremendo, ¿fue esperada? ¿Qué fue lo que impulsó este tremendo crecimiento? Bueno, vamos a las raíces. Yo creo que lo que primero hay que considerar es la visión de Juan Carlos y de todo el equipo en la matriz finalmente para visualizar que en Chile se iba a producir un proceso muy similar al que se produjo en España respecto de ese paso que comentaba del ahorrador al inversor. Iba a ser necesario que las personas tuviesen que invertir por el contexto de los bancos centrales, y también gracias a la tecnología. Entonces, eso lo visualizaron y lo trajeron a Chile de una forma donde el cliente fue puesto en el centro. Porque desde el primer día prácticamente estuvimos con arquitectura abierta y con precios también muy competitivos. Nunca fueron nuestro principal diferenciador, porque el principal diferenciador ha estado principalmente en la filosofía de negocio, finalmente con el cliente en el centro y con la tecnología y ahora desde hace un tiempo atrás también con la asesoría, que la consideramos fundamental en este proceso. O sea, no podemos solamente ofrecer tecnología, sino que además tenemos que tener un modelo de negocio alineado con el cliente y, por supuesto, que eso incluye esa formación, esa educación y ese compromiso con entregar un contenido de calidad desde el marco teórico hasta la inversión, la decisión de inversión. Y bueno, esto se fue cocinando a fuego lento desde el 2012 hasta el 2019, como tú bien dices, donde nos fuimos haciendo un nombre poco a poco. Ahí diferentes estrategias comerciales nos fueron permitiendo también acelerar este proceso y estuvimos muy bien situados en el momento donde se produjo ese boom finalmente, que fue en la pandemia, donde la gente con el confinamiento y también con los retiros de la AFP tuvo que invertir, tuvo que hacerse cargo de esto y ahora lo ve como una arista más en su vida importante, así como tiene el doctor, también necesita su asesor de cabecera. Entonces, en ese sentido, Renta 4 está cumpliendo su rol y los clientes lo han agradecido y, bueno, y lo han demostrado finalmente porque vemos un fiato muy importante. Ahora venimos de un desayuno en el Hotel W con más de 500 personas que realmente vemos que están comprometidas con su desarrollo en inversiones y también muy contentas de seguir este camino con nosotros, que hay una complicidad no solo a través de una herramienta tecnológica como puede ser una aplicación, en este caso, que es lo que estábamos celebrando el día de hoy, sino que además todo el contenido y la asesoría in situ para poder realmente lograr esa experiencia satisfactoria en el tiempo, que es lo que estamos buscando. Gracias. Yo tengo una... Bueno, yo sé que Nicolás y Hugo quieren hablar de los mercados, así creo que todo, pero tengo una última pregunta, porque yo dije a mis amigos que voy a hablar con los jefes de Renta 4. Y ellos tienen una pregunta, dos, porque creo que Robinhood empezó eso, la idea de 0 comisiones, así 0 comisiones. Y la otra que han empezado es la capacidad de comprar y vender criptoactivos. Y yo quiero ver sus opiniones sobre eso en el futuro de Renta 4. Entiendo que la primera pregunta es sobre el tema de comisión cero, ¿no? Sí. Vale, Robinhood.
Vale, bueno, mira, en esta actividad, y desde que yo estoy en ella, que son ya más de 3 décadas, las comisiones siempre han ido a la baja. Es un mercado muy competitivo, es un mercado en el que entran siempre nuevos competidores, en el que la tecnología también ha generado una capacidad de manejo de las operaciones con costes menores, y las comisiones siempre han ido a la baja, ¿no? Y realmente el elefante en la habitación del sector se llama comisiones cero, efectivamente, porque es verdad que ha habido una serie de ofertas, primero en el trading y ahora ya empieza a haber también en el asesoramiento y gestión, como ese, me refiero sobre todo a la llamada inversión pasiva, el passive investment, que parte de la idea de comisión cero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al final, el caso de Robinhood es muy emblemático, nunca hay comisión cero. Al final, una empresa, si no te lo cobra por un lado, te lo cobra por otro, y si no, te da un pésimo producto, ¿no? Yo recuerdo también, yendo a otro terreno, cuando salió el tema del free software, ¿no? El software libre y todo el movimiento que se tomó, lideró Red Hat, etcétera. Y finalmente, pues lo que han acabado siendo son empresas que evidentemente te cobran por el software. O sea, quiero decir eso, el tema de comisión cero, yo considero que es una especie de anomalía, de patología, porque finalmente no hay nadie que te dé algo. Los que hemos estudiado economía sabemos que en la economía no se obtiene algo a cambio de nada, porque dentro de la economía no funciona. Si tú quieres obtener un valor, tienes que dar un valor también, ¿no? Y ese es el intercambio, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que los modelos tipo Robinhood, al final, ¿qué está haciendo Robinhood? Robinhood vivía básicamente, su número lo indica, de dos formas de ganar dinero. Una de ellas era con los tipos de interés, cuando estaban en positivo, ahora vuelto a estar, el dinero de los clientes lo invertía en letra del tesoro o en lo que fuera y obtenía ahí una rentabilidad. Pero además de eso, luego vendía los flujos de órdenes de los clientes a Citadel, a Millennium, a otro tipo de operadores más grandes, de forma que ese operador más grande podía hacer lo que se llama el front running, es decir, ponerse por delante de la orden del cliente y obtener un beneficio, ¿no? A costa del cliente de Robinhood. Como bien sabéis, la SEC americana está revisando todo eso y parece que va a prohibir ese tipo de prácticas, ¿no? No lo he seguido a fondo, al detalle, pero creo que como las ha prohibido, las va a prohibir. Y Robinhood, pues si quiere dar un buen servicio, tendrá que cobrar comisiones y además cobrarlas de manera abierta y directa y no por la puerta de atrás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te puedo decir de comisión cero. O sea, yo te diría, el mercado nuestro es muy competitivo, siempre las comisiones van a la baja, pero al final la idea misma de comisión cero equivale a valor cero. Si yo no te cobro nada, es que no te doy nada. Y esa es la realidad de cualquier actividad y también de la nuestra. Si quiero dar un valor, tengo que cobrar ese valor. Como bien decía antes Arturo, nosotros siempre hemos tenido como filosofía de negocio es decir, bueno, tenemos buenas comisiones, damos un precio atractivo al cliente, pero no somos ni comisión cero ni el más barato del mercado. No jugamos a eso, ¿no? Jugamos a tener una diferenciación de servicio y eso sí, cobrar una comisión más baja porque sabemos que el mercado es muy competitivo y el cliente te lo exige. Tampoco hemos buscado nunca ese segmento de clientes que se llaman a veces el cherry picker, el que va buscando la comisión más barata. Es verdad que hay un cliente que va buscando la comisión más barata. Bueno, nos parece estupendo, pero no vamos a buscar a ese cliente. Vamos a buscar al cliente que quiera una buena comisión y un buen servicio, ¿no? También nos ha pasado en España, por ejemplo, que hubo operadores que fundamentalmente en Europa estaban basados en Malta, en la isla de Malta, que tiene un régimen muy especial, financiero, que ofrecían comisión cero. Y luego algunos clientes lo que se encontraron fue con grandes incidencias en la ejecución y nadie respondía. No había nadie al otro lado del teléfono para responder de un error o de una incidencia que a veces a ese cliente le costaba muchísimo más dinero que lo que había dejado de pagar en comisión, ¿no? Y bueno, yo por eso nuestro modelo no es ese. Creemos que como modelo de un sector, es decir, yo doy todo gratis, bueno, todos los que sabemos economía, pero incluso los que tenemos un poco de sentido común, sabemos que eso sencillamente no es posible. Por algún lado se va a intentar cobrar y si no es que lo que nos dan no vale nada. Y esa es nuestra opinión, ¿no? Y luego hablar del mundo blockchain. El mundo blockchain y el mundo cripto, para nosotros es un mundo que supone y va a suponer una enorme revolución en los mercados financieros y en el mercado de inversión, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque realmente lo que hace el mundo blockchain es como crear un gran registro de la propiedad digital global, ¿no? Lo que hace es tener la capacidad de dotar de identidad y titularidad a cualquier tipo de activo y a base de eso dotarle de transaccionalidad.
Y lo que estamos viendo es que se van a crear mercados nuevos donde antes no los había y por tanto se van a crear también activos nuevos donde antes no los había, activos digitales, y eso es lo interesante, ¿no? Un ejemplo puede ser la NBA, ¿no? La NBA, la Liga de Baloncesto Americana, sacó NBA Top Shots y ahí lo que hace fue decir, bueno, yo tengo aquí unos activos, tengo la jugada de James LeBron, tengo la final de no sé qué, y entonces esos activos los voy a convertir en activos digitales y voy a ofrecer al aficionado a un club, a los Lakers o a lo que sea, que puedan comprar activos que para ellos pues, tienen un sentido de coleccionista o de fan de ese equipo, y eso le voy a dotar de una titularidad única y a costa de eso, en base a eso, voy a generar también eventualmente luego un mercado secundario, porque igual el que ha comprado ese tipo de activo luego quiere venderlo, etcétera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en el mundo cripto? Que como toda novedad tecnológica y todo fenómeno novedoso ha generado también una cierta burbuja, mucha especulación y mucho humo, ¿no? Pero nosotros lo comparamos un poco con el mundo de las .com, ¿no? Decimos, bueno, cuando nacen las .com en el año 99 precisamente, o cuando viene la euforia de las .com, había muchas compañías que no valían nada, pero que como eran .com, el mercado las catapultó a niveles muy altos, ¿no? Y luego desaparecieron, el pinchazo de la burbuja, desaparecen, pero quedaron las buenas, quedaron los Amazon, quedaron las compañías que realmente estaban aportando un valor, ¿no? Y eso es lo que creemos que va a pasar en el mundo cripto. La tecnología es muy potente para todos los mercados, pero en particular para el sistema financiero. Por ejemplo, el primer fondo tokenizado, por lo menos en Europa, no sé si en el mundo, en Europa desde luego va a ser el primero, con la compañía Allfunds, que es una gran plataforma de fondos de inversión, y en definitiva creemos mucho en esa tecnología. Aún sabiendo que ha habido un poco de burbuja o bastante burbuja y que tendrá su corrección, ¿no? Pero creemos mucho en ella. Bueno, Juan Carlos, a propósito de esto mismo, de correcciones, hablemos un poco de lo que está pasando hoy día en los mercados. Venimos de una política monetaria ultra expansiva de los últimos, no sé, casi 15 años ya, desde la crisis financiera subprime, ¿cierto? Con tasas monetarias de política monetaria cercanas a cero, incluso alguna negativa, ustedes sabrán harto ahí de eso en Europa. Compra de activos financieros, o sea, no solo afectaron la parte corta de la yield curve, sino que toda la yield curve, incluso, no sé, Japón comprando activos de renta variable. O sea, hemos vivido un proceso de mucha abundancia de liquidez en el mercado, y bueno, y hoy día nos enfrentamos a niveles de inflación altísimos para patrones históricos, y hay que retirar estos niveles de liquidez. Entonces ahí nos enfrentamos a una disyuntiva bien difícil: a qué velocidad hacerlo, cómo hacerlo sin afectar tan gravemente a la economía. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes este desarrollo en la punta que está afectando notoriamente los activos financieros en el mercado? O sea, es difícil retirar estos estímulos. Pareciera ser que eso pudo haber tenido obviamente implicancia en esto que tú estabas mencionando de las burbujas. Fueron muchos años de excesiva liquidez, muchos activos al alza. Entonces, ¿cómo están viendo ahora el desarme de toda esta posición básicamente gigantesca de 9 trillones, no sé, de la Reserva Federal, otros 7 trillones de euros en la zona euro? O sea, si te puedes referir un poco a eso, lo que está ocurriendo y cómo ven esta salida y estos ajustes. Pues mira, realmente, Nicolás, lo que creemos es que los bancos centrales, la Fed y los bancos centrales tienen ante sí una misión casi imposible, muy compleja, que es cómo normalizar las condiciones monetarias sin dañar excesivamente a la economía, ¿no? Eso que se llama a veces el soft landing, pero que luego realmente nunca ha habido soft landing, sino más bien hard landing, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que además la Fed se encuentra con una situación, yo diría que especialmente problemática, ¿no? Primero porque nos encontramos con una economía enormemente endeudada, con una cantidad de liquidez inyectada tremenda. Como tú bien has dicho, es que llevamos casi década y media, desde el año 2008, en Europa, Estados Unidos, Japón incluso más, pero vamos a dejar aparte Japón, que es un caso muy especial. Llevamos casi década y media de políticas monetarias expansivas, de un experimento monetario llamado Quantitative Easing, la QE, y ahora entramos en la QT, en el Quantitative Tightening, y resulta que la QT es otro experimento monetario, porque la QE era un experimento monetario porque jamás había habido un nivel de expansión de liquidez como el que ha habido en los últimos 14 años, pero la QT es otro experimento monetario porque la Fed tiene que normalizar en unas condiciones de economía muy endeudada, con una economía que
está muy subsidiada y no quiere renunciar a esa parte de subsidios, una economía una sociedad que demanda la renta mínima vital, que demanda unas condiciones asistenciales mínimas, y entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Estamos viendo que la Fed está lanzando mensajes muy duros, muy hawkish, pero tenemos muchas dudas de que la Fed vaya a ser capaz de llevar a cabo ese endurecimiento monetario tal y como lo está diciendo, ¿no? Porque realmente lo que vemos es que la economía se puede venir abajo de manera también muy rápida. Estamos en una economía que curiosamente, en la que curiosamente convive una inflación muy elevada, el 8,5% en Estados Unidos, con una situación de desaceleración también rapidísima, porque hemos visto cómo en el primer trimestre del año el PIB norteamericano ha caído, no recuerdo ahora exactamente en términos analizados, en 1,5%. Muy poquito, pero ha caído, ¿no? Y fijaos lo que supone pasar de una economía que se estaba sobrecalentando a que de repente pasa de una economía que mantiene altos niveles de inflación y a la vez empieza a desacelerarse de manera rápida. En el caso de China, hay algunos analistas que opinan que este trimestre, el segundo, podría tener ya crecimiento negativo del PIB, ¿no? Y fijaos que hay una economía que pasa de crecer a 2 dígitos durante muchos años a crecimiento negativo, ¿no? Vale, hay cosas singulares como extraordinarias, como es el confinamiento en Shanghái, etcétera, pero entonces, ¿a qué quiero ir? Un poco a que esta normalización monetaria que estamos viviendo, a nuestro modo de ver, va a ser una normalización monetaria diferente a las anteriores y, en nuestra opinión, limitada. Dicho de otra manera, nuestra convicción es que cuando la Fed se enfrente, y creemos que se va a enfrentar, al dilema de inflación o recesión, la Fed va a optar por inflación. Y de eso nos podemos equivocar, pero lo vemos así de claro, ¿no? Porque realmente la Fed puede ser más o menos independiente de los gobiernos, pero lo que no es independiente es de la opinión pública. Y la opinión pública... Y te pongo otra variable ahí para meterte más pelo en la sopa y la estabilidad financiera de los mercados. ¿Juega un rol también o no? Claro, vamos a decir, los mercados evidentemente están respondiendo con estas caídas. Los mercados de repente se han enfrentado al endurecimiento monetario, pero se han enfrentado también a una situación de inflación al alza, crecimiento a la baja, y se han enfrentado a otra cosa que es muy importante, y es desajustes muy grandes en mercados básicos. Lo hemos visto en el mercado de materias primas. De repente hace falta materias primas para la sociedad digital, hace falta más cobre, hace falta más litio, y no hay capacidad de producción en el corto plazo. Hemos visto en el mercado de chips, hay una mayor demanda de chips por la sociedad digital. O sea, toda esa gran transformación se había pensado que el Great Reset, ¿no?, que habla Frodo Davos, ¿no?, requiere que la economía se transforme también, la oferta se transforme. Entonces, si tú quieres ser más digital y quieres tener más innovación o más inteligencia artificial, tienes que tener personas que tengan conocimiento de ese tipo. Y a corto plazo el sistema educativo no las está ofreciendo, ¿no? Entonces, ahí se crean desajustes temporales algunos y otros menos temporales en mercados muy básicos como son energía, mercado laboral, materias primas, productos intermedios con chips. Entonces, al final, esta inflación es muy compleja porque no es exactamente una inflación, tiene un componente evidentemente de inflación de demanda, no cabe ninguna duda, pero también es una inflación de oferta porque no hay los productos, la oferta necesaria para la nueva sociedad digital y más verde y más medioambiental, etcétera, es que no hay. Entonces, de repente nos encontramos con que la fabricación de coches se para porque no llegan los chips necesarios, y entonces nos encontramos, como ha ocurrido en Estados Unidos, con que lo que más hace subir el IPC son los coches de segunda mano, que es lo que ocurrió en el mes de marzo, menos de abril. Pero entonces, quiero decir con eso que la Fed se enfrenta a una situación muy compleja, porque está teniendo que normalizar en una economía muy endeudada, desde unos niveles de inflación muy altos, con unos tipos de interés absurdamente y artificialmente bajos. En Europa, como tú bien dices, tipos de interés nominales negativos, lo cual es una aberración en términos también de economía, ¿no? Y una aberración histórica, una anomalía histórica, ¿no? Y además de todo eso, una economía nueva y que no sabemos nadie muy bien cómo funciona, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo funciona, diferente en su dinamismo. Yo recuerdo un economista hace años que leí que decía: la economía del siglo XX era como un coche y la economía del siglo XXI es como un avión. Entonces, cuando en un coche tienes problemas, frenas,
cuando en un avión tienes problemas, metes más gas para que el avión remonte, ¿no? Hay algo simple que yo creo que para ver un poco cómo las economías a veces cuando se comportan de forma distinta, también las cosas que tiene que hacer la política económica es distinta, ¿no? Y ahora Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, Juan Carlos. Frente a otro experimento monetario. La QT es un experimento monetario después de la QE, que era otro experimento monetario, y eso genera una especial dificultad. ¿Cuál es mi opinión particular? ¿No? Yo creo que la FED y los bancos centrales van a operar como operamos todos cuando pisamos un terreno que no nos es conocido. ¿Y cómo operamos? Prueba y error. Prueba y error. Voy a ir probando a ver qué pasa. Voy a mantener un lenguaje duro porque realmente tengo que anclar las expectativas de inflación. No puedo decir a la gente que no voy a combatir la inflación. Voy a mantener un lenguaje duro y voy a ver qué pasa. Y en función de lo que pase voy a ir corrigiendo, ¿no? Y bueno, yo tengo mucho respeto por los bancos centrales. Creo que son organismos que tienen muchísimo conocimiento acumulado, pero también su tarea es muy difícil. Y hoy en día, y se han equivocado ya cuando minusvaloraron la inflación en verano pasado, y se pueden volver a equivocar y sería el segundo error de la FED si de alguna manera de todas maneras, la fortaleza de la economía. Estamos muy de acuerdo, Arturo, Juan Carlos. Sí, la verdad que el desafío que hoy día tienen los bancos centrales es muy grande, pero no menor al que enfrentan los inversionistas. Sus clientes, claro, colegas, tienen los mismos desafíos. ¿Cómo invertir en este medio ambiente donde, recordemos, antes de la crisis COVID teníamos mercados caros desde el punto de vista de valoración, después tuvimos la crisis COVID, restricciones, problemas logísticos. Hoy día se nos suma una guerra más encima. Tenemos precios de los activos financieros tradicionales, ¿cierto? Un S&P cayendo 17%, Bloomberg Global Aggregate un menos 12%, ¿ya? Eso quiere decir que la mayoría de los inversionistas en todo el mundo en general han tenido retorno a su portfolio negativo, ¿ya? Entonces, no sé, ustedes como Renta 4, como la visión de la casa, ¿cómo creen que hoy día podría posicionarse un inversionista considerando algunos de los tópicos que conversamos recién? Claro, mira, hoy en día yo creo que la pregunta casi más importante para el asset allocation, etcétera, es, bueno, ¿ha cambiado el modelo o no? Es decir, me explico, ¿no? Aquí ha llegado el COVID y bueno, tras una primer shock de un poco la conmoción del COVID, de repente llega como la gran euforia de decir, oye, vamos a ver, que podemos crear una economía nueva, una economía más digital, más sostenible, más medioambiental, más verde, y esto va a ser fenomenal, ¿no? Y se genera una gran expectativa. Y esa gran expectativa es la que en los mercados del año 2021 se cotizó muy al alza, ¿no? Y de repente, en el 2022 estamos viendo que precisamente las empresas que eran consideradas más ganadoras, más innovadoras, los Netflix, por poner un ejemplo, las empresas digitales, tecnológicas, por no hablar ya de por ejemplo, las empresas de hidrógeno, etcétera, se están viniendo abajo, están teniendo correcciones como PayPal, etcétera, de un 70 a un 80%, ¿no? Que son correcciones realmente impresionantes de valor, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, realmente todo esto era un espejismo generado por la gran liquidez y vamos a una economía más tradicional, volvemos a la economía más tradicional, no vale para nada esto que se había hablado de la innovación, del nuevo mundo digital, o no, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a una gran recesión económica, a un túnel oscuro que nos va a meter en una gran depresión o no. Sabéis que hay economistas muy respetables, como Nouriel Roubini, que está diciendo vamos a un periodo muy oscuro, a la estanflación, y esto va a ser muy duro y va a durar años, ¿no? Bueno, nosotros tendemos a ser algo más optimistas, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, creemos que el modelo de inversión y el modelo económico de fondo no ha cambiado. Es decir, seguimos creyendo mucho en una economía que va a estar en una innovación / disrupción estructural y permanente. Creemos que ese modelo ha llegado para quedarse. Creemos que realmente lo más brillante que hay en la economía del futuro, lo que más valor va a crear es la innovación y la disrupción. En todos los sectores, da igual que hablemos de agricultura, con el agrotech, o que hablemos de los seguros, Segurtech, o que hablemos de la medicina, o la telemedicina, o que hablemos de lo que sea. En todos los sectores, el fenómeno de innovación permanente, esa destrucción creativa que hablaba Joseph Schumpeter, es algo que se ha instalado para quedarse. Como podemos decir
que forma parte del paisaje de la economía post-COVID y del mundo post-COVID, ¿no? Y creemos en ello. No creemos que haya sido un espejismo, creemos que es real. Segundo tema que creemos, y ya lo he comentado antes, creemos que el mundo va a necesitar un modelo de asistencia financiera permanente y, por tanto, que la FED y los bancos centrales van a tener que pensar en cómo hacen esa asistencia financiera sin generar demasiada inflación. Es muy difícil visualizar cómo va a ser ese mundo. A veces pensamos en que va a ser al modelo de Japón, la japonización, pero Japón es muy diferente al resto del mundo y tiene una economía muy particular. Y Estados Unidos no puede hacer lo que hace Japón y Europa tampoco, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo estamos interpretando en ese contexto las correcciones del año 2022? Esencialmente como una corrección de excesos y no un cambio de modelo, y esencialmente también como una oportunidad de entrar en aquellas compañías que nos gustan a precios muy buenos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, compañías de medios de pago como PayPal, la propia Block, antes llamada Square, y otras compañías, Adyen en Europa, estamos entrando. Nos parece que son compañías que van a tener un enorme protagonismo en el mundo del futuro. Y además las podemos comprar a buen precio, ¿no? Entonces, esa es la forma en que lo vemos. No somos tan apocalípticos como Nouriel Rubini, etcétera. Creemos mucho que la innovación realmente va a transformar el mundo. Yo recuerdo el año 2011, cuando también hubo una crisis muy gorda en los mercados, y Mark Anderson publicó un artículo en Wall Street Journal que se llamaba Software is eating the world, ¿no? El software se va a comer el mundo, ¿no? Y Mark Anderson decía, mira, las bolsas se están derrumbando, pero yo estoy comprando Apple, estoy comprando Amazon, estoy comprando Google, estoy comprando compañías que se van a comer el mundo. Bueno, acertó, ¿no? Igualmente, nosotros pensamos que la innovación va a seguir, se va a comer el mundo y hay que estar ahí, hay que estar en compañías innovadoras de cualquier sector innovadoras, ¿no? Porque hay mucho valor a crear, ¿no? Y es como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, no caemos en la apocalipsis, ¿no? En el catastrofismo, no queremos caer ahí, tampoco queremos caer en un optimismo ingenuo, sabemos que hay corrección, que va a durar, que posiblemente dure más que la guerra de Ucrania, es decir, no pensamos que cuando acabe la guerra de Ucrania, que esperemos sea pronto por el drama humano que supone, pues vaya a acabar todos los problemas de la economía, los ajustes seguirán, pero bueno, en esa fase de ajuste aprovechamos para crear las carteras que nos gustan de inversión, ¿no? Ok, sí, clarísimo, muy de acuerdo. La innovación es un tópico de inversión que debiese estar incluido en carteras de inversión en el día de hoy. Cambiando un poco el tema y llevando ya más la conversación a un tema un poco más local, queremos llevarlo a conversar un poco del proceso constituyente que se está llevando en Chile. Sobre todo para aprovechar tu experiencia, Juan Carlos, con una visión como inversionista europeo, ¿ya? Nosotros en octubre del 2020 tuvimos acá una consulta pública que terminó diciéndonos que el 78% de la población quería cambiar la constitución. El día de hoy, ya meses, en septiembre de este año, tenemos este plebiscito de salida, ¿cierto? Donde se decide qué constitución adaptar, ¿ya? Históricamente Chile había sido un país donde uno de los puntales de los para los inversionistas locales extranjeros era la estabilidad política local. Por lo tanto, este factor de inversión ha sufrido bastante y miramos, ¿cierto?, con un poquito, con preocupación lo que pudiese pasar los próximos meses acá. Queríamos saber tu opinión, de qué opinas del proceso, de cómo se está llevando, qué visión tienen ustedes desde Europa lo que está pasando acá en Chile. Vale, pues mira, nosotros en España vivimos en la década de los 70 del siglo pasado también un proceso constituyente, que fue la llamada reforma política. Salíamos de una etapa larga de un sistema de dictadura, en el caso de la dictadura de Franco, y bueno, y ahí se hizo una constitución, ¿no? Y la gente también la quería, como aquí en Chile, quería una nueva constitución, quería un cambio político, y se hizo y fue un éxito, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué fue un éxito. Pues fue un éxito porque hubo primero la gente quería cambio, pero quería también mantener, quería conservar lo bueno que había creado la dictadura, la dictadura, que era una clase media que había prosperado, que había generado condiciones de vida buenas, y la gente no quería renunciar a eso, no quería que el cambio político pusiera en cuestión eso.
Y por eso se hizo una constitución en la que además todos los partidos políticos, los grandes partidos políticos, estuvieron de acuerdo en hacerla así, y el Partido Socialista e incluso comunista estuvieron de acuerdo en que fuera una constitución que respetaba la economía de mercado, la propiedad privada, el modelo de economía, de libertad económica y el modelo, en definitiva, de liberal en el sentido de economía, ¿no? Y eso generó una reforma política en la que hubo consenso, generosidad por parte de todos, y hubo también una idea de mantener lo bueno que se había conseguido, que era una prosperidad para la clase media, ¿no? Eso es lo que pasó en España. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Chile? La información que nos llega, ¿no? Pues a veces nos inquieta también a nosotros, ¿no? Nos inquieta porque, por un lado, no estamos viendo ese consenso básico entre las fuerzas políticas. De hecho, los partidos políticos, por decir así, oficiales, parece que están bastante fuera de esa Asamblea Constituyente, ¿no? Por otro lado, estamos viendo, al menos los mensajes que nos llegan son de cambios que podrían tocar esa institucionalidad que ha tenido Chile y que ha sido base de su prosperidad, y ese respeto a la economía de mercado, a la propiedad privada, a una economía libre, sin perjuicio de que luego haya un Estado que provee de servicios básicos y que garantiza una redistribución de la riqueza. Se está poniendo en duda, parece, por lo que nos llega, insisto, un poco algo tan básico y tan conocido como que es la iniciativa privada la que crea riqueza en la economía, luego el Estado estará para distribuirla y para evitar desigualdades, sin ninguna duda, y para dar servicios de educación o de otro tipo, sanitario, ¿no? Y entonces eso también nos inquieta, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que la sociedad chilena, la gente de Chile, cuando votéis esta nueva Constitución, también manifieste lo que manifestó la sociedad española en su momento. Oye, queremos una Constitución, queremos mejorar lo que sea a nivel de la infraestructura política, pero queremos mantener los pilares de lo que ha sido la prosperidad que ha conseguido Chile en los últimos 30 años. Esa prosperidad se ha basado en unos valores de respeto a la economía de mercado, a la iniciativa privada, también a la libertad personal, y creemos que eso es muy importante. Si se va a un modelo estatista, intervencionista, honestamente nos parecería que sería dar un paso atrás en Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile, que ha conseguido diferenciarse de todo el vecindario, por decir así, a nivel un poco de esa calidad de la economía, de esa calidad institucional, debería mantenerla, ¿no? Y como digo, a veces nos quedan un poco las cosas que oímos de la Asamblea Constituyente. Todavía queda tiempo para que acabe su trabajo y queda la votación del 4 de septiembre, ¿no? Pero francamente, poniendo al ejemplo europeo y al ejemplo español, lo que sería bueno es que, igual que en España ocurrió, se respete lo bueno que Chile ha conseguido, ¿no? Y no se destruya. Esa es mi opinión, ¿no? Perfecto. Mira, quería aprovechar de cambiarles, de continuar sobre todo con las primeras conversaciones, ¿cierto? Donde se hablaba mucho de que la innovación, de la nueva forma de invertir. Hay una tendencia de inversión que ha tomado mucha relevancia entre inversionistas institucionales o inversionistas retail, ¿verdad? Que es la inversión socialmente responsable, la inversión ESG. EFI Institute, de hecho, sacó una certificación que nosotros acá relanzamos la semana pasada en Chile, para aprender más sobre esta nueva tendencia, ¿ya? Según una encuesta también que realizó el propio CFE Institute, se menciona que el 44% de los inversionistas retail quieren invertir según sus creencias propias de cómo generar un mundo mejor, lo que es un número muy grande. Por otra parte, están los inversionistas institucionales que mayoritariamente quieren invertir en ESG porque creen que se va a generar sí o sí en el futuro un retorno ajustado por riesgo que es superior a un activo tradicional, ¿ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta nueva tendencia? ¿Cómo la están adoptando? Vale, mira, yo creo que una de las cosas mejores que ha tenido el COVID, o sea, el COVID fue una pandemia, fue una tragedia, pero ha tenido algunas cosas buenas, ¿no? Y una de ellas fue que nos enseñó a todos de forma muy gráfica que si no hay unas ciertas condiciones de bienestar general, no puedes obtener un retorno, un beneficio particular, ¿no? En un mundo lleno de enfermedades, o lleno de pobreza, o lleno de miseria, o con un medio ambiente evolucionado, nadie va a obtener un beneficio particular. Y eso ha llevado, a mi modo de ver, a algo
modelo de capitalismo que yo creo mucho en él, es lo que llamamos el capitalismo consciente, ¿no? Y no es exactamente lo mismo que la responsabilidad social corporativa. Se conecta, pero no es lo mismo. La responsabilidad social corporativa es que la empresa retorna a la sociedad una parte de su beneficio, ¿no? Y crea fundaciones o crea una actividad social, ¿no? Pero el capitalismo consciente es que ahora nuestro cliente, cuando le vendemos productos o servicios, en nuestro caso servicios de inversión, nos está exigiendo que lo que hacemos contribuya al bienestar general. Quiere decir que lo que nos compra el cliente, para él tiene un nivel de satisfacción, de utilidad para él, pero quiere que tenga también un nivel de utilidad para la comunidad, para el bienestar general, ¿no? De alguna manera, bueno, Adam Smith dijo, oye, si tú persigues tu interés particular vas a conseguir el interés general, ¿no? Y ahora un poco el cambio es, vale, pero si no consigues cierto nivel de bienestar general, no vas a obtener bienestar particular, ¿no? Y entonces, yo creo que es muy interesante esto porque nuestro cliente te está exigiendo, si tú compras un coche, tú quieres saber que esa compañía a la que le compras está mentalizada con el medio ambiente. Y si no, no le vas a comprar. Y parte de la satisfacción que a ti te da, la utilidad que te da comprar el coche, es que además, como un coche que no poluciona o que poluciona menos o que esta compañía se está preocupando por eso. Si compras un alimento, te gusta saber, compras una ropa, un traje, una camisa, te gusta saber que esa camisa no es producto de explotación infantil en el tercer mundo, sino que realmente se ha generado con unos estándares de, digamos, de respeto a las condiciones laborales y tal, ¿no? Y para mí eso es muy, muy interesante porque está generando eso que llamamos el capitalismo consciente, que yo creo que es realmente la economía de mercado sostenible. Y es que si tú quieres conseguir un retorno particular, tienes que tener en cuenta que lo tienes que conseguir en una economía que tenga un cierto nivel de bienestar general, ¿no? Henry Ford, cuando tenía su fábrica de coches, yo creo que lo dijo de forma ya muy gráfica. Oye, al final, si yo quiero hacer coches solamente para vender a los ricos, voy a vender 4 coches, ¿no? Sin embargo, si yo pago bien a mis trabajadores, más o menos les subo algo el sueldo y consigo que me compren coches y hago un coche barato que puedan comprar, que creo el Forte, pues ya creo un mercado, ¿no? Esa es la dinámica del capitalismo también consciente, ¿no? Estamos creando mercados, cambiando mercados, y eso está generando que sea un win-win, en algo en que todos ganamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Luego ya ahí también hay un tema de límites, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos el equilibrio entre interés general e interés particular? Obviamente, siempre estamos hablando de empresas que tienen que ser rentables y, por tanto, tienen que tener un beneficio. Pero yo creo que es muy bueno el hecho de que el liderazgo de la generación de bienestar general se dé a la iniciativa privada y no a papá Estado y no al sector público. Creo que es muy bueno que la gente sepa, y esa es la comunicación real que tenemos que hacer también a nivel político, que no pueden esperar que el Estado sea el que les solucione su vida y el que genere bienestar y progreso, que el progreso lo genera la iniciativa privada y luego el Estado evidentemente genera la redistribución y genera servicios sociales, pero que deben esperar del sector privado que mejore y que genere progreso. Yo creo que eso es muy bueno porque yo creo que eso es lo que ha generado un poco también, como digo, el COVID de manera muy gráfica, ¿no? De repente digo, oye, vamos a ver, que si aquí hay una pandemia universal, es que nos vamos todos, digamos, al suelo, ¿no? Es que no, da igual que yo tenga una gran empresa, que mi empresa no va a vender nada, porque ¿no? Estoy en un mundo de gente que está enferma y que tal. Entonces yo creo que hayamos entendido decir, oye, que es que si no cuidamos un poco el medio ambiente, cuidamos un poco todo esto, es que no funciona nada, ¿no? Y ese es un poco el capitalismo consciente que yo creo que es muy interesante y que va más allá, insisto, de la responsabilidad social corporativa. No es que la empresa tenga una responsabilidad social, es que la empresa, con lo que hace, con su producto, está contribuyendo al bienestar general a la vez que a la utilidad particular. Perfecto. Ya estamos llegando a los últimos puntos de lo que les teníamos planteado y básicamente queríamos ver si a lo mejor Arturo se puede referir a un tema que nosotros hemos promovido mucho en la última semana. En particular hicimos un sondeo ético en el mercado financiero chileno, donde 170 profesionales nos contestaron preguntas en el ámbito ético. Nosotros promovemos mucho el código de conducta de CFA Institute, que trata de alguna manera de guiar a conductas de repente que pueden ser difíciles, que no están normadas, que no existen leyes detrás, y este código de conducta da un apoyo. Y encontramos algunos, por decirlo así, gaps
en términos de comportamiento de cosas que están viendo profesionales de inversión en Chile. Entonces vemos que hay oportunidades, por ejemplo, en temas relacionados con el uso de información privilegiada en Chile, también desde el punto de vista de las murallas chinas dentro de organizaciones financieras. Entonces, quisiéramos preguntarle a ustedes cómo ven este tema, cuán importante es para ustedes este tema, y bueno, nosotros lo estamos empujando, como les decíamos, así que Arturo, no sé si tuviste la oportunidad de toparte con esa información, pero en el fondo Sí. saber desde el punto de vista de renta, cómo lo están viendo. Vi el reportaje. Les puedo comentar algo breve, después Juan Carlos yo creo que nos puede comentar con su experiencia también en el banco. Pero respecto a las murallas chinas, por ejemplo, nosotros hemos cortado por lo más sano y no tener cartera propia. O sea, yo creo que esas son medidas que pueden tomar algunas empresas del rubro que realmente van enviando señales muy importantes al mercado, a los reguladores. Eso es un punto importante. Ahora, respecto de los códigos, por ejemplo, que tienen ustedes de conducta, nosotros lo hemos observado bien y lo hemos utilizado incluso dentro de nuestros códigos de ética para poder complementarlo y llevarlo a un nivel más alto. O sea, nos han servido incluso a nosotros lo que ustedes proponen. Entonces, en el sentido, está bien que sean un aporte y que lo lleven a los medios para sociabilizarlo y, bueno, ir subiendo el estándar, ¿sí? Ese es nuestro rol también como actores de la industria en particular. No sé, Juan Carlos. Sí, bueno, yo creo que al final tocáis un tema que conecta mucho con lo anterior, ¿no? Al final, hoy en día, también el propio cliente, el inversor, te pide unos estándares también de comportamiento, ¿no? O sea, hoy en día no le gusta al inversor trabajar con una compañía, con una empresa que esté teniendo malas prácticas, que esté aprovechando información confidencial, que esté... En general no le gusta, ¿no? Entonces yo creo que también un poco ahí marca la pauta ese mundo de valores también que se ha ido generando. Igual, yo recuerdo cuando yo empecé un poco en la bolsa, a ver, el cliente te pedía, oye, dame una información confidencial. Hoy en día ya no, eso no le gusta, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, a la gente le gusta que le des buenas ideas de inversión, pero no le gusta saber que se está aprovechando de algo de manera ilícita, ¿no? O poco ética, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el cambio fundamental, ¿no? Y al final un poco mentalizar a toda la corporativa que sea esa. Tampoco, nosotros, una cosa que se ha ido también generando es no tengas un beneficio a costa del cliente, ¿no? Porque eso no es bueno, ¿no? Por eso antes hablábamos de Robin Hood y otros modelos. Yo creo que ahí tenemos que también hacer un poco de pedagogía, ¿no? O sea, que mira, aquí no free lunch, ¿no? Y al final, si tú quieres algo, pues también te vas a tener que pagarlo, y porque si no, la compañía va a intentar ganar a costa tuyo por otro lado, y eso no es bueno, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que un poco ese mundo es el que se está hoy en día generando, ¿no? Súper. Pero desde luego que en esa labor que hacéis en el CFA Institute Society, pues en nosotros tenéis un aliado, ¿no? Esa labor de Excelente, le buenas vamos a dar la palabra entonces a Juan Carlos y Arturo, así que los vamos a contactar de vuelta. Gracias. Solo quiero mencionar así, porque creo que se estrenó hoy el libro de las .com al Bitcoin y las meme stocks, las claves financieras del siglo XXI a través del pensamiento de Juan Carlos Ureta. Y yo voy a dejar mi fondo para que pueda mostrar el libro. Así. Pero sí, es el libro que se estrenó hoy. Y puedo decir, es un libro bastante interesante. Así, una combinación de un blog que tú has mantenido, Juan Carlos, durante 21 años, sin faltar ni una semana. Cada semana has escrito sobre el mercado, que es impresionante considerando que yo celebro si podría mantener una rutina del gimnasio por 4 semanas. Entonces, muy impresionante. Es muy interesante porque está escrito por un periodista, Manuel López Torrens, y el libro es que él escribe el contexto y va a incluir tu perspectiva en este momento, basada en este blog que se llama Vive la pasión de los mercados. Y yo tengo una pregunta que me interesa. La semana pasada, o tal vez 2 semanas, Elon Musk compró Twitter. Y un gran cosa es que quiere implementar un botón de edit para cambiarlo. Mi pregunta para ti es, ¿qué interesante es mirando atrás a tus comentarios de los últimos 20 años? Y si tú has tenido algunos que tú leas y tú podrías ver el desarrollo de tus opiniones.
Y bueno, si querías editar algunos de tus puntos que tú has hecho, así. Vale, no sé si entiendo bien la pregunta, Spencer, pero bueno, la verdad que un poco esta revisión un poco hacia atrás, retrospectiva, pues la verdad que siempre es interesante, ¿no? Porque a veces ya no te acuerdas de cosas que has dicho, ¿no? Y de alguna manera, pero bueno, al revisarlas, pues siempre dices, bueno, pues oye, parece que aquí intuía algo que luego parece que se ha ido pasando. A veces te has equivocado también, sin duda, y me he equivocado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Yo creo que el haber dejado ese reflejo ahí, pues ahí está, ¿no? Es una especie como de reflexión continua sobre los mercados bajo una perspectiva que es vivir la pasión de los mercados, porque creemos que los mercados son muy importantes para la economía y para la sociedad, como decías al principio, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ok, Que le damos finalizar. las gracias. Le damos las gracias por participar. Fue un placer. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.